Stanford University. Boa tarde a todos. Hoxe temos a sorte de ter na Universidade Nova de Lisboa, por convite do Centro de Historia de Alemar, a profesora da Universidade Nacional Autónoma de México, a profesora Estela Rosselló Soberón. Ela é profesora da UNAM, fez o seu doutoramento no Colegio de México. E alén do seu traballo como profesora especialista de investigación académica, nos achamos que sería engraçado que nos falase de unha parte do seu traballo que acho que podía ter interés en Portugal, porque podía darnos ideas aos investigadores de unha coisa que moitas veces temos esquecida, que é facer llegar a historia ás persoas, ao conjunto da sociedade e devolver ao país parte do investimento que facen en nós. Ela va a desenvolver máis porque non vou facer unha presentación moito longa, porque ela va a falarnos o objetivo da conferencia es que ela fale da súa experiencia e dos diferentes proxectos e publicacións que ten feito, e nos va a falar dos seus contos para crianzas que son contos en un contexto histórico. Va a falar tamén de algunos proxectos de divulgación da historia, das Olimpiadas da Historia que facen en México, e tamén de algún proxecto tamén de manuais para as escolas de historia, e todo eso acho que pode darnos algunhas ideas, porque ainda temos moitas cousas por facer en ese sentido en Portugal, e pronto vamos a aproveitar a presencia, e logo ao final da conferencia van poder facer todas as preguntas que quiseren. Bueno, antes que nada agradecer muchísimo al doctor Alberto Baena Zapatero, colega y amigo muy querido, su generosa invitación, también a Ana Paula por recibirme aquí, a todos ustedes por estar presentes, y bueno, solamente decir que estoy contentísima de estar en Lisboa, me siento muy afortunada, y bueno, pues en realidad pedirles dos disculpas. La primera, obviamente, por no hablar en portugués, pero ya les decía que así tengo un buen pretexto para volver a aprender, y entonces ya la próxima poder venir más preparada para ello. Y la segunda, la invitación que me ha hecho el profesor Alberto es para hablar de mi experiencia personal, y eso siempre resulta un poquito pesado, ¿no? Yo vengo a compartir con ustedes lo que he hecho, pero no de ninguna manera a decir cómo se tienen que hacer las cosas o hablar solo de mí, sino más bien a presentar esta experiencia que ha sido muy enriquecedora y muy satisfactoria en los últimos años como historiadora. Pero más bien invitarlos a dialogar en torno a lo que yo querría contarles el día de hoy. Entonces, bueno, quería empezar contándoles algo que sucedió en diciembre del año pasado. Yo vivo en la Ciudad de México, en el DF, y en diciembre del año pasado empezamos a escuchar, mis colegas historiadores, de un grupo que se estaba organizando con otros historiadores también, no eran profesores de la Universidad Nacional, sino profesores externos a la UNAM, pero también historiadores académicos, que estaban organizando un grupo que se daba por llamar el Observatorio de la Historia. Ya el nombre en sí nos llamó la atención, y cuando empezamos a tratar de entender qué era lo que hacía este observatorio, en realidad nos asustó bastante, porque la labor de este observatorio era dirigido por un investigador importante, un investigador serio, que tiene obra publicada, obra académica publicada importante también. Él dirigía este grupo, era un grupo formado por él y por sus amigos, que se dedicaban a juzgar qué historiadores mexicanos estaban haciendo bien la historia y qué historiadores no lo estaban haciendo. Era una especie de tribunal, ¿no? Y se llamaba así, el Observatorio del Historiador, ¿no? Entonces, esto empezó a generar cierta preocupación entre mis colegas, conmigo también, en mí también, y empezamos a ver que en realidad lo que estaba de fondo en este grupo era un debate muy importante, que era precisamente el de entender qué responsabilidad teníamos los historiadores desde la academia en hacer difusión de la historia.
En el momento en que el Observatorio del Historiador se adjudicaba la autoridad para decidir quién contaba la verdadera historia y quién no, pues lo que se estaba juzgando en realidad era cómo contar la historia a la gente no especializada que se acerca siempre a los historiadores, pero que de alguna manera siempre escuchan lo que les cuentan de manera más fácil y más accesible. Entonces empezó a haber en México DF un debate en torno a esto, a la relación entre la difusión y la academia. A mí el personaje, el fundador del Observatorio de la Historia, a mí en lo personal y a muchos de mis colegas, yo no comparto muchas de sus opiniones, y fue muy sorprendente para mí que en febrero más o menos ya de este año me llegó un correo electrónico precisamente de él, en donde me hacía una invitación para participar en un ciclo de conferencias que él llamaba Las nuevas interpretaciones de la historia de México. Cuando yo me acerqué al correo, me sorprendió mucho, primero que me invitara a mí, pero me sorprendió también que estaban invitados todos mis amigos por un lado, y también, estos amigos a quienes yo considero historiadores muy serios, muy profesionales, muy informados en su quehacer, y estábamos todos incluidos en estas mesas que tenían justamente el propósito de difundir la historia entre el público en general. La invitación era bastante vaga y no entendimos muy bien en su momento de qué se trataba realmente lo que nos estaban proponiendo, pero todos pensamos que era una buena oportunidad para establecer un diálogo con el Observatorio del Historiador, con los colegas que se dedican más a la academia, y también con esto que el profesor llamaba el público en general, que todavía no entendíamos bien de qué se trataba. Hace 3 semanas más o menos, estas mesas, este ciclo de conferencias de las nuevas interpretaciones de la historia en México, se dividían en distintas fases. Empezaba con el México prehispánico, entonces había invitados 4 historiadores dedicados al México prehispánico que debatían, que presentaban sus investigaciones y después debatían y recibían las preguntas del público y mantenían una discusión sobre sus temas propios de investigación. Después estaba una mesa dedicada al periodo colonial, que es en la que yo estaba incluida. Ahora, en estos días, Roberto Oreña y Gabriel Torres Puga, otros colegas, participarán en la mesa dedicada al siglo XIX y finalmente la que se organizará para hablar del siglo XX en México. Pero yo quería contarles esto porque la experiencia que yo tuve fue realmente muy interesante y me dejó pensando muchas cosas. Yo llegué ese día a contarle al público en general, este sujeto misterioso que yo todavía no sabía quién era, lo que yo investigaba, lo que yo estaba haciendo en mi cubículo en la universidad de manera mucho más especializada. Entonces, esto se organizaba en una casa de la cultura en el centro de la Ciudad de México, y yo llegué con mis colegas que también iban un poco cautelosos porque no sabían con qué nos íbamos a encontrar. Nos habían prevenido que el público era peculiar, era lo único que sabíamos, ¿no? Nuestros antecesores prehispánicos nos habían dicho que era un público peculiar, muy interesante en la historia, era nuestra única referencia. Entonces, cuando llegamos al lugar, nos enteramos de que este público peculiar, en efecto, tenía sus particularidades. Eran personas entre 60 y 70 años que probablemente eran jubilados ya, que ya no estaban trabajando, eran personas muy informadas, a las que evidentemente les gustaba mucho la historia, que habían leído mucha historia durante mucho tiempo, leían mucho el periódico, sobre todo la columna escrita por el profesor, el fundador del Observatorio del Historiador, eran asiduos lectores de este profesor, en un periódico que es de izquierda, si eso se puede llamar izquierda ahora, porque cada vez está más cercano a la derecha, pero es el discurso que maneja este periódico es un discurso profundamente nacionalista, antiglobalización, y la gente que estaba allí era fehaciente seguidora de este profesor. Entonces, todos empezamos a hablar de nuestros temas de investigación, cada uno empezó a exponer. Yo también
de unos 65 años, se levanta y me dice: todo lo que tú nos has dicho es mentira. Entonces yo le dije: ¿por qué? Todo lo que nos has dicho es mentira. En realidad, las mujeres en el México prehispánico vivían felices, vivían con muchas libertades, eran escuchadas, vivían en una sociedad igualitaria, ¿no? Y todos los males de las mujeres comenzaron cuando llegaron los machos españoles, los machos españoles a sojuzgarlas, dominarlas, maltratarlas, ¿no? Ahí empezó la tragedia realmente para las mujeres mexicanas, ¿no? Porque además estaba también este estereotipo, ¿no? De lo prehispánico como lo mexicano. Entonces uno de mis colegas me dijo: señora, disculpe, pero hay investigaciones que prueban que ya en la época colonial, en el siglo XVI, las mujeres más golpeadas fueron las indias, ¿no? Los procesos judiciales se han estudiado y Felipe Castro ha estudiado que la violencia doméstica era mucho mayor entre los hogares indígenas, donde las mujeres indias eran golpeadas por sus maridos indios, ¿no? Y entonces ella decía: no, jovencito, usted no nos va a convencer de eso. Y entonces el fundador del observatorio decía: pero son las fuentes, le decía ella. Y decía: no. Y entonces, bueno, se armó ahí una discusión. Yo más bien estaba perpleja con lo que estaba mirando, ¿no? Y el otro sí se enganchó con la discusión. Hasta que le dijo la señora: bueno, ponga usted que en efecto los indios hayan sido los que más golpeaban a las indias. Pero mucha razón habían tenido esos pobres indios en golpear a sus mujeres con lo mucho que los explotaban los españoles, que los dominaban, los juzgaban, los maltrataban, y entonces ya, así no tenía, ya me di cuenta que era absurdo y que no tenía ningún sentido, ¿no? Pero más allá de lo gracioso que pueda parecer esta anécdota, en realidad, cuando yo ya me fui, bueno, pero además esas personas después se acercaron, nos felicitaron, nos agradecieron muchísimo que hubiéramos estado allí, que hubiéramos hablado con ellos. Y cuando yo ya regresaba a mi casa pensaba, más allá de lo gracioso, porque sí era simpático lo que había pasado, pero era trágico en realidad. Porque lo que habíamos visto en ese momento era esa permanencia de una historia oficial profundamente nacionalista, típica del régimen nacionalista, revolucionario, institucional que perduró en México durante mucho tiempo. Yo misma estudié, no sé si puedes pasar la primera, por favor, diapositiva. Estos eran los libros de texto en los que nosotros estudiábamos. Esta era la portada del libro de texto donde aparecía la patria, ¿no?, como la protagonista principal de las historias que nos contaban en la primaria nuestros profesores. Y lo que yo me di cuenta es que en efecto estas personas seguían repitiendo esta versión profundamente nacionalista, en donde el periodo colonial en realidad aparecía como un periodo de 300 años en el que no había pasado nada, con excepción de los maltratos y la explotación de los españoles y el sojuzgamiento de los indios, que habían sufrido mucho, porque eso era la versión que nos habían transmitido a nosotros, ¿no? Y el periodo colonial siempre había quedado atrapado entre un periodo glorioso prehispánico, en donde las glorias prehispánicas se exaltaban muchísimo, el pasado azteca, el pacifismo de los mayas, ¿no? Después la tragedia tremenda que había sido la conquista, el periodo colonial, y después un periodo que volvía a aparecer como algo muy interesante, que era precisamente la independencia, en donde todo volvía a ser maravilloso, en donde se construía una historia de héroes, en donde aparecía el padre de la patria, con una Virgen de Guadalupe encabezando la lucha de la independencia. A nadie se le ocurría pensar que la Virgen de Guadalupe no era precisamente la diosa prehispánica más diosa prehispánica. Pero bueno, lo que yo viví esa tarde fue justamente eso. Por un lado, la permanencia de esta versión nacionalista de la historia, y por otro lado también la reflexión de que los historiadores que estamos haciendo hoy historia desde nuestros cubículos tenemos la responsabilidad de acercarnos a la gente que sí está deseosa y ávida de que le contemos cosas y de que le contemos la historia desde otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento yo pensaba que
hormiga, ¿no? Lo que tú me decías de cuando uno se sube a un taxi y el taxista le pregunta: ¿y usted qué es? Yo soy historiador. Y entonces dígame cuándo nació no sé quién. Y además, entonces usted sabe si María Antonieta realmente hizo esto, ¿no? Entonces la gente quiere que uno le cuente historias. Y creo que es nuestra responsabilidad contárselas desde un lenguaje accesible que tenga sentido. Pero en los últimos años yo no me he dedicado a esta labor de difusión entre ese público en general del que hablaba mi colega, el fundador del Observatorio del Historiador, sino más bien me he enfocado sobre todo en difundir la historia entre los niños y entre los jóvenes, niños entre 10 y 15 años más o menos. Y es de eso de lo que yo quería hablar un poco más el día de hoy, compartir con ustedes un poco esa experiencia. Hace 6 años recibí la invitación de un profesor de la universidad para escribir con él manuales de texto para niños de secundaria. Los niños de secundaria reciben libros de texto gratuitos que el gobierno mexicano reparte entre toda la población y que pues forman parte de su educación básica en la materia de historia. En realidad, durante mucho tiempo, estos libros de historia para secundaria, los niños no sé cuál es el equivalente aquí de la secundaria, pero los niños de secundaria entre 12 años, 15 años, recibían los libros de texto que imprimía el propio gobierno durante mucho tiempo. El gobierno hacía la versión de estos libros y lo repartía a toda la población de manera uniforme. En los últimos años, una vez que el PRI, el partido político que había estado en el poder durante 70 años, este partido profundamente nacionalista, dejó el poder, llega un nuevo gobierno después de mucho tiempo, y entonces una de las primeras reformas que se hace es justamente la de escribir libros de texto o publicar los libros de texto para secundaria de otra manera. Lo que se hace ahora en México es que la Secretaría de Educación Pública tiene un programa, efectivamente, que es general para todos, y entonces a partir de ese programa pide a cada casa editorial que reúna equipos de historiadores. Cada casa editorial invita a los historiadores que mejor le parecen para publicar los libros. Y de esa manera lo que se tiene al final son muchos libros con el mismo índice, en apariencia con los mismos contenidos, pero libros que en realidad cuentan distintas versiones de esa misma historia. Los libros se escriben por académicos universitarios, especialistas que las editoriales privadas contratan con este fin, y después el gobierno los dictamina. La Secretaría de Educación Pública dictamina todos los libros, algunos pasan los dictámenes, otros no pasan los dictámenes. Y aquellos que pasan los dictámenes se llevan a los estados dentro de la República, y los profesores de cada estado eligen cuál es la versión o cuál es el libro de texto que le resulta más atractiva por distintos fines, y ya el estado manda a comprar aquellos que se han pedido en cada lugar. De esa manera es interesante, porque en realidad en apariencia lo que se tiene, pues sí, es la misma historia, porque sí hay que cumplir el mismo programa, los contenidos no se pueden modificar, todo el mundo tiene que contar todo lo que se pide que se cuente, pero es muy interesante ver cómo el resultado de cada editorial es distinto, porque finalmente cada equipo de historiadores interpreta de manera distinta eso que se ha pedido de forma general. Entonces, bueno, hace 5 años yo recibí la invitación por parte de un profesor de la universidad para colaborar con su equipo y escribir uno de los libros de texto que se publicaría en la siguiente temporada. Me siento muy contenta, en realidad nuestro libro ha sido muy exitoso. Creo que esto se debe a muchos motivos, pero es uno de los que más se han pedido, y creo que esto tiene que ver con que realmente formamos un equipo pues muy bueno, en
profesor Escalante como yo queríamos contar la misma historia de la misma manera. Es decir, queríamos narrar la historia. Nosotros sabíamos que había muchos retos, que ahora quiero hablar de eso también, pero creo que en principio estábamos de acuerdo que lo que nosotros queríamos era contarle la historia a los niños, narrarle la historia a esos niños que de pronto están acostumbrados hoy en día a ver muchas imágenes que llegan al mismo tiempo a ellos y que de pronto entran en una... Aunque claro, ahora se aprende a leer de otra manera, pero que sí, tantas imágenes y tanta información en los libros que ellos manejan puede llegar a ser confusa. Nosotros queríamos volver un poco a la narración, a contar historias, y esa fue la forma en que lo hicimos. Pero además del profesor Escalante y de yo, que fuimos quienes, y Fausta Gambús, que también participó, hicimos dos, el de Historia Universal y el de Historia de México. En el de Historia de México invitamos a Fausta Gambús, otra colega, y el de Historia Universal lo hicimos nosotros solos, la redacción de los textos. Pero además, creo que fue muy importante para que el libro fuese exitoso, fueron importantes varias cosas. Para empezar, la editorial, que se tomó muy en serio la labor, que hizo una selección muy importante de imágenes. El libro tiene una gran calidad editorial, y por otro lado también el profesor Escalante invitó a una chica muy creativa que se dedicó a seleccionar imágenes atractivas que no eran las típicas imágenes a las que habían estado expuestos los niños en libros antiguos, sino cosas que podían ser, por ejemplo, los héroes que salen pero en los billetes, ¿no? En vez de tener la típica estampita del héroe que habíamos visto durante 70 años, ahora ese mismo héroe aparecía en estos libros, pero en la imagen de los billetes que se manejan todos los días. Para los niños eso era mucho más cotidiano, mucho más atractivo, mucho más familiar y tenía mucho más sentido. Ese era uno de los recursos, por ejemplo. En efecto, había muchos retos al escribir estos manuales. ¿Podemos darle algunos ejemplos? Bueno, estas son algunas de las imágenes que seleccionó Dalía, del México prehispánico, la colonia. Bueno, son imágenes que están en el libro. Todo esto, por ejemplo, eran caricaturas de la prensa también, que no se veían de manera común en los libros de texto. Murales también, los típicos, ellos sí eran muy típicos del socialismo, pero bueno, los incluimos también. Si quieres salir. Entonces, en efecto, había muchos retos a la hora de escribir los libros. El primero que teníamos era saber a quiénes le estábamos hablando y escribiendo. Es decir, de pronto resulta un poquito, no es difícil, pero sí hay que pensarlo, cambiar el lenguaje académico al lenguaje que pueda ser comprensible y ameno para los niños. Entonces había que pensar en eso, cómo contar a los niños las historias, cómo relatarlas, cómo narrarlas y encontrar un equilibrio, porque hay que tratar a los niños como personas pensantes y no como personas tontas o paternalismo, ¿no? Sino queríamos tratar a los niños eso, como personas, ¿no? Eso era nuestro primer propósito también. Entonces queríamos hacer un libro accesible a ellos, pero que no careciera también de seriedad, de profundidad, de interpretación y de análisis de una manera básica, porque lo que había que hacer pues era eso, introducirlos apenas a la historia que después ya ellos tendrían muchos años y mucho tiempo para interpretar y para analizar. Entonces el lenguaje era uno de los primeros retos. Pero también el otro que había mencionado hace un momento era cómo llegar a niños que son muy distintos a los niños que fuimos nosotros. Es decir, los niños de ahora están muy acostumbrados a un mundo que va muy deprisa, que todo es inmediato, todos son estímulos que llegan en ese instante, ¿no? Uno toma una foto y no tiene que esperar a ir a revelar como se hacía antes, sino que rápidamente uno toma la foto y uno puede ver la imagen. El correo es lo mismo, o sea, no son niños que estén acostumbrados a esperar. O sea, el correo electrónico pues llega de forma inmediata, a diferencia de lo que nos pasaba a nosotros. Entonces sí son niños que de alguna manera viven, bueno, no de alguna manera, que viven en un mundo muy distinto al nuestro. Y eso también era algo que nos hacía pensar, cómo hacer atractivos los libros,
pensando en sujetos que eran sujetos con características particulares. De alguna manera, sí tratamos de meter recuadros, pequeños recuadros con imágenes pequeñas que pudieron tener este efecto de ver muchas imágenes divertidas, pero también tratamos de inventar algunas secciones que tuvieran también algo entretenido para ellos, ¿no? Entonces, hicimos secciones sobre vida cotidiana, que siempre son más divertidas para ellos. Hicimos también una sección sobre un personaje. Tratamos de escoger personajes que no fueran los típicos estereotipos de siempre, sino personajes importantes, pero tratamos de cambiar la mirada un poco. Entonces, tratamos de escoger estos personajes, narrar, poner fragmentos que ellos habían, de fuentes que ellos hubieran escrito para acercar a los niños a esto. Ahora, el escribir los manuales de secundaria fue una experiencia personal muy interesante, porque además, pues también me implicó el reto de volver a contar la historia de mi país desde otro lugar. Entonces, era un ejercicio de síntesis personal importante, o sea, tratar de entender la historia desde el México prehispánico hasta el siglo XX. Lo primero que había que hacer era contármela a mí misma. Nosotros nos la teníamos que contar para ver cuál era la visión de la narración que queríamos ver, qué procesos históricos queríamos destacar, cuáles pensábamos que era más importante enfatizar que otros, por ejemplo. O sea, había que elegir, había que seleccionar. Si bien teníamos que seguir a pie de la letra el programa que nos daba la Secretaría de Educación Pública, al mismo tiempo nosotros tratábamos de darle más peso a ciertos temas, menos a otros, incluir personajes que a nosotros mismos nos habían hecho falta en nuestras historias de niños, ¿no? Y que después conocimos más tarde. Entonces, en efecto fue un ejercicio muy interesante, porque como historiadores escribir este tipo de manuales de texto nos hace pensar también en qué es lo que vale o merece la pena recordar cuando uno es niño, ¿no? Que no es fácil, es una responsabilidad grande también. Y creo que es un ejercicio interesante que tiene mucha responsabilidad. A partir de esta experiencia en los manuales de texto, en libros de texto de secundaria, la editorial en la que se publicaron nuestros libros fue muy generosa también y me invitó a participar en proyectos con ella, ¿verdad? Y yo aproveché esta invitación para hacer algunos otros proyectos de los que quería hablar a continuación. El primero de ellos es una historia de la vida cotidiana que estamos escribiendo con mis colegas y amigas, Susana Sosensky y Valeria Sánchez Michel. Susana tenía la inquietud desde hace mucho tiempo de escribir una historia de México para niños. Lo comentó conmigo, me contó que pensaba que era muy importante, que no había una historia de México para niños y que creía que esto era un vacío importante, que teníamos que pensar en llenarlo de alguna manera. Y platicando mucho, las dos pensamos que lo importante era llevar a los niños una historia divertida. Invitamos a Valeria, otra amiga y colega, y entre las tres decidimos hacer una historia de la vida cotidiana. Se lo propusimos a la editorial, que quedó muy contenta con el proyecto, nos dijo que le parecía una idea muy interesante, que la editorial creía en eso, y es en este proyecto en el que estamos trabajando ahora. Ahora, esta historia de la vida cotidiana en México para niños está dividida en 4 volúmenes. Nuevamente, la típica periodización de la historia de México, que no hemos podido romper con ella, nos sigue pareciendo que es eficaz. Y entonces son 4 libritos, 4 tomos, el dedicado al prehispánico, el dedicado al México colonial, siglo XIX y siglo XX. Y lo que tratamos de hacer fue que en cada uno de estos libros, de cada volumen, nosotros pensamos en temas importantes de la vida cotidiana: la religión, la alimentación, las fiestas y las diversiones, el vestido, el trabajo también, y llevarles a los niños, pues eso, cosas que ocurrían entonces. De hecho, la colección se llama así, Cosas de todos los días. Y lo que tratamos de hacer justamente es contar a los niños eso que no se puede contar en los libros de texto.
Los libros de texto están muy limitados, están limitados a este programa y se queda muchas veces fuera pues todo lo que puede ser más divertido para los niños, cómo comía la gente, cómo se vestía, cómo se divertía, ¿no? Y creo que, al menos, creo que sí lo hemos logrado en los primeros 2 tomos, que son los que ya tenemos escritos. Ahora vamos a empezar con la segunda parte de la colección, y ha sido un ejercicio también muy interesante. La editorial ha puesto también a un equipo de iluminadores y también de editores espléndido. Ellos nos han propuesto combinar mucho imágenes. Puedes poner, por ejemplo, los códices que estaban, por ejemplo, combinar este tipo de imágenes que son fotografías de la época, ¿no?, con ilustraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que de pronto haya una foto como esta, pero quizá el ilustrador pueda pintar algo. Eso trae a otra cosa. Eso. Es decir, los editores han jugado mucho también con poner imágenes de la época, ya sea pinturas o fotografías, y el ilustrador también colaborar y pintar cosas para hacerlo también más accesible y más divertido y más lúdico para los niños. Entonces, bueno, ha sido en realidad, este ejercicio ha sido pues especialmente divertido para nosotras, ¿no? Porque hacer difusión, creo que eso es una de las cosas que hay que decir, es profundamente divertido. O sea, requiere mucho esfuerzo, porque sí hay que cambiarse de canal de alguna manera, pero puede ser muy placentero, muy divertido y sobre todo muy satisfactorio, ¿no? Es algo que de pronto se ve como algo poco serio o poco importante, y creo que es todo lo contrario. Ahora, ha sido muy divertido para nosotras, para Susana, para Valeria y para mí, porque hemos tenido que dedicarnos justamente a buscar la información, pues eso, más divertida, más lúdica, información graciosa, ¿no?, curiosa, que le diga cosas a los niños, y no solamente que les diga cosas de cómo se vivía en el pasado, sino hemos tratado de establecer también relaciones entre el pasado y el presente para que la historia se vuelva significativa entre ellos. Entonces, además de que nuevamente hemos privilegiado la narración, que nos parece muy importante, o sea, contar las historias, ¿no? Pero además de la narración hemos también elegido otros recursos para que sea también un libro lúdico, entre los que están, por ejemplo, una sección que se llama Visitando el México Prehispánico, Viviendo el México Prehispánico, ¿no? Entonces, en el tomo del México Prehispánico se le invita en cada capítulo al niño: ve al mercado y come un taco de chapulines o de grillos, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé cómo. Bueno, de insectos, ¿no? En el México prehispánico se comían los insectos y eso se sigue comiendo hoy en día en México, ¿no? Entonces, decirle a los niños, bueno, ve al mercado y toma un taco, y eso de alguna manera genera un vínculo entre la historia y estos niños, que se dan cuenta que la historia tiene sentido, que la historia es parte de ellos, que la historia sigue viva. O en el México colonial, lo mismo, ve, visita una feria, ¿no?, de algún santo, y pasa el día con tus padres en la feria del santo, que es algo que nos viene justamente de ese periodo. Entonces, bueno, hemos tratado en estos libros, que se llaman así, Cosas de Todos los Días, de mostrarle a los niños que muchas de las prácticas, las costumbres, las tradiciones que siguen siendo parte de su vida cotidiana, pues vienen de otras épocas remotas, pero que a pesar de estar lejos en el tiempo, siguen viviendo y formando parte de la vida cotidiana de los mexicanos del siglo XXI. También este ejercicio tiene retos particulares. Para empezar, hemos tratado de evitar caer en una historia solamente de anécdotas, ¿no? Porque podría ser fácil solo contar cosas chistosas o graciosas o divertidas y no tener como una mirada más de proceso o de dar un sentido de época también. O sea, no queremos un libro que sea un libro solo de información graciosa desarticulada, sino queremos articular una narración a partir de cosas divertidas, pero que sí den finalmente un sentido de proceso, de mentalidad, de sentido histórico a los niños. El segundo reto, que también no es fácil de resolver, creo que se nos ha preocupado especialmente, es el problema del plagio, que no sé cómo se diga. Sí, plagio. Ajá. Y
nos preocupa mucho porque cuando uno hace difusión, uno siempre está utilizando, no estamos haciendo investigación propia muchas veces, es decir, yo uso lo que yo puedo transmitir lo que yo hago en investigación, pero yo no hago el siglo XX, o no hago siglo XIX, o no hago México prehispánico, y lo que hacemos es utilizar el trabajo de los colegas que sí lo hacen, ¿no?, para poderlo difundir. Y eso sí que nos ha preocupado mucho, cómo darle el crédito a los colegas que son quienes nos permiten llevar esa información a los niños, ¿no? Entonces no querríamos nada más apropiarnos de su trabajo y decirlo así como si fuera nuestro, porque no lo es. De hecho, las tres, mis amigas y yo, mis compañeras con quienes estoy trabajando, de pronto estamos escribiendo y a las tres nos entra un poco de culpa, ¿no? Así en algún momento yo le llamo a Susana me dice, oye, es que me siento muy mal porque yo estoy casi transcribiendo únicamente lo que dice este colega, ¿no? ¿Cómo le doy el crédito? Entonces hemos tratado de resolverlo, decir todo lo que está en estos libros es producto, sí, de nuestra investigación, pero también todo lo que vas a leer en este libro es producto del trabajo de estos autores, y entonces hacer una bibliografía muy, muy cuidadosa sobre todos los historiadores a los que hemos utilizado para llevar a los niños esta información. Y de esa manera no solamente no nos estamos apropiando del trabajo de los historiadores, sino que estamos también haciendo difusión de estas nuevas investigaciones o de las investigaciones, a veces no tan nuevas, que se han hecho desde la academia. Bueno, el último experimento que he hecho, que es más un atrevimiento que un experimento, es el de los cuentos para niños, ¿no? Cuando hicimos los manuales de texto, los de secundaria, coincidió que se trataba justamente del bicentenario de la independencia de México. Y la editorial quería aprovechar, es una editorial para niños, y la editorial quería hacer novelitas, cuentos cortos para niños, cuentos históricos, y nos pidió, tanto al profesor Escalante como a mí, que escribiéramos novelas históricas para conmemorar esta fecha histórica que se iba a celebrar y que se hicieron grandes fiestas ese año de 2010, ¿no? Entonces, mi colega escribió una novela sobre el México prehispánico, que es su especialidad, y yo escribí una novelita sobre el México colonial, que es a lo que yo me dedico, que es, ahora sí le podemos dar, que era una novela sobre una esclava negra en la Nueva España. Lo que yo quería transmitir al escribir esto, pues era todo lo que yo me había encontrado en el archivo sobre los negros y los mulatos en la Nueva España. Y lo que hicimos entonces fue escribir cuentos para niños, tratando de construir personajes de la época. Tratamos de ser muy cuidadosos de que no hubiera anacronismos, ¿no?, para que realmente lo que leyeran los niños en forma de cuento pues fuera un aprendizaje histórico real. Y para mí esto sí fue divertidísimo, pero también ha sido el mayor atrevimiento que haya hecho nunca, porque yo no soy escritora, aunque en realidad supongo que todos los historiadores en el fondo somos escritores, si no, no nos dedicaríamos a eso. Yo creo que, no sé, probablemente a ustedes les pasó, pero a mí siempre me gustó escribir historias desde niña, y quizá no tenía tantas tramas interesantes para contar, entonces la historia siempre da muchísimas tramas para contar. Entonces yo sabía que a mí me gustaba escribir y me dediqué a la historia porque las tramas eran interesantísimas. Entonces, ¿qué mejor oportunidad que hacer esto y llevarlo a los niños? Ahora, ciertamente, bueno, esta fue la primera novelita, y una vez más la editorial contrató él es un pintor, que es un muy buen pintor, para hacer las ilustraciones. Las podemos pasar, por favor, que son estas. Y también, sí, se trató de ser como muy cuidadoso en que todo que no se saliera de contexto, que no hubiese ningún objeto que no hubiera podido existir en esa época, ya está allí. Entonces, bueno, puedes poner la anterior. Y el escribir
escribir novelas para niños, ¿no? Bueno, esta fue la primera que escribí, después otra editorial, bueno, esa historia la contaré ahora, primero querría hablar de la importancia de escribir las novelas. Creo que lo que da el escribir novelas para niños es la posibilidad de crear personajes desde la imaginación, ¿no? Es decir, tenemos mucha más libertad a la hora de hacer este tipo de ejercicios, uno tiene mucha más libertad para imaginar. Creo que todos los historiadores tenemos que imaginar siempre, si no, tampoco podríamos hacer historia. Pero en el caso de las novelas, pues sí hay una mayor licencia, ¿no? Y fue muy, muy bonito y muy interesante para mí poder establecer un diálogo entre mi investigación, entre todo eso que yo encontraba en los archivos y en todo aquello que yo no puedo escribir en mis investigaciones académicas porque pues estaría inventando de alguna manera. Creo que Natalie Simon Davis lo decía siempre, ¿no? O sea, el historiador siempre llega a ciertos límites en donde tiene que inventar. Por eso el suponer, podemos suponer, es posible, es probable, siempre se puede utilizar la historia. Pero bueno, en el caso de estas novelas yo no tenía que suponer, yo podía decirlo libremente y no tenía ningún problema, y eso fue profundamente placentero. Entonces, bueno, esta primera novela trataba sobre las aventuras de una negra esclava africana que le contaba al niño, a su amo, distintos momentos de su vida, porque él estaba muy triste, puesto que su hermana había tenido que ingresar en un convento de monjas. Entonces de alguna manera era involucrar a los niños en esta sociedad colonial, tratar de transmitir pues cómo vivía la gente en esa época. A mí me gustó muchísimo escribir esta novela, y poco tiempo después me pasó algo muy, muy raro, que fue que después de que ya salió y se publicó, me llamaron por teléfono un día y me dijeron que me estaban llamando de un editorial de Guadalajara, que es una ciudad mexicana, de México, en donde habían echado a andar un proyecto para promover la lectura y la historia entre los niños, y que habían encontrado algunas novelas para niños, entre las que habían encontrado La Nana Jacinta, y tenían este proyecto de difundir la lectura haciendo cortometrajes de estas novelitas, cortos muy pequeñitos, en donde se invitaban a los niños a leer, se iba a promocionar la lectura, proyectando estos cortos en el cine como si fueran películas de cine, pero al final los niños se darían cuenta de que no eran películas, sino lecturas que se podían hacer, que es algo que después les quería mostrar, porque creo que fue un proyecto muy bonito y muy interesante que fue exitoso en Guadalajara al menos. Entonces, bueno, a partir de ello, esta misma editorial me invitó a escribir otra novelita, y fue así como surgieron las siguientes dos novelas, una sobre una mestiza, Manuela la Chapulina, que todos son nombres del archivo además, y la última que escribo, y creo que ya va a ser mi despedida porque ya es suficiente. Creo que los niños tienen mucha literatura muy buena que leer y yo trataré de contarles historias desde otros sitios, pero la última que escribí es sobre virreinas en la Nueva España, que aquí, por ejemplo, pues el trabajo de Alberto fue muy importante para poder llevarle a los niños cómo vivían estas mujeres en aquella sociedad. Ahora, para mí el escribir estos cuentos ha sido una labor interesantísima, ha sido una terapia también, porque uno puede escribir muy libremente, estar contando cuentos, que al final creo que todos los historiadores tenemos algo de eso, de cuentacuentos, y pues eso, también fue vencer el pudor de hacer algo que quizá no me hubiera atrevido a hacer nunca. Ahora, siempre me da pudor, y por eso esta es la última que voy a hacer, pero creo que de alguna manera me escudo o me quito ese pudor pensando en dos cosas. En primer lugar, que las ilustraciones que se han puesto en los libros son muy buenas. Este es el otro proyecto, ¿le puedes dar, por favor? ¿Le puedes dar? Este ya fue el segundo, que fue la editorial de Guadalajara, que es una editorial mucho más casera, pero bueno, que hizo un trabajo lindo. Ahí esa es la última, que es volver a la otra. Esta todavía habría que trabajarla mucho, porque las virreinas pues parecían más, no sé, personajes sí, entonces pero por ejemplo, la editorial me dijo, ¿te parece bien esto? O lo cambiamos, que hay que cambiarle. Yo le dije, hay que cambiar el peinado, los vestidos, ¿no? Pero bueno, es una primera idea, y para los niños
pues no está mal, ¿no? O sea, conocer. Claro, esto todavía fue nada más la primera propuesta de la editorial para empezar a ilustrar. Por eso también ha sido muy lindo, o sea, ese intercambio entre los ilustradores y que he tenido con ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que no estoy escribiendo grandes obras literarias, ni mucho menos. Lo único que estoy haciendo es tratar de contarles a los niños cosas que no podrían saber de otra manera, y creo que eso merece la pena y está bien. Ahora, el mejor aliciente que he tenido y la mejor experiencia que he tenido en cuanto a las novelas de niños que me tranquilizó la conciencia fue que hace 6 meses más o menos recibí una llamada en el instituto, en la universidad, era una niña, ¿no? Entonces yo contesté como siempre en la universidad y me dice, ¿habla Estela Rosselló? Y era una niña, que me hizo raro, le dije, sí, ella habla, pero siempre habla la doctora Estela Rosselló y siempre adultos, ¿no? Entonces dije, sí, ¿quién habla? Era una niñita. Y me dice, soy yo, soy Stephanie, te estoy hablando de Teotihuacán, de San Juan Teotihuacán, que es un poblado cercano a la Ciudad de México, donde están las pirámides famosas de Teotihuacán. Y me gustaría que vinieras a mi escuela a hablarnos de tu libro, de la Nana Jacinta, porque lo hemos leído, mi maestra nos ha dejado de tarea leer el libro y nos gustaría mucho que vinieras porque nos ha gustado mucho. Y para mí fue el máximo cumplido. Por supuesto que acepté la más gustosa la invitación y fue una experiencia muy linda porque en efecto estaban 3 grupos de secundaria, nuevamente, unos 90 niños, que me hicieron muchas preguntas, habían leído con mucho interés la novela, preguntaban muchas cosas, ¿por qué Jacinta hizo esto y no hizo esto otro? O sea, ellos también estaban preguntando cosas y para mí eso fue realmente muy, muy lindo, muy satisfactorio, lo agradecí muchísimo porque los niños fueron realmente generosos y no solo eso, me dijeron, ¿cuándo vas a escribir la próxima novela? ¿No? Y fue ahí que me animé a escribir la otra, que es la de la mestiza, ¿no? Y solo por último, que también es lo último que querría compartir con ustedes, la última experiencia que tuve también hace poquito tiempo, en este año, fue que de Guadalajara, de esta ciudad en donde se publicó la novelita de la Manuela La Chapulina, me llamaron para decirme que iban a presentar el libro en la Feria del Libro de Guadalajara y también iban a llevarme a las escuelas para que yo visitara a los niños, ¿no? A hablar con ellos y todo. Y nuevamente me llevaron a una secundaria muy pobre, en donde encontré un patio de 600 niños, ahí sí les habían dejado a los pobres la novela a todos, ¿no? Y el patio estaba retacado, ¿no? Así de niños, 600 niños. Claro, algunos estaban felices porque era perder tiempo y nada más, no tenían que entrar a clase, no era clarísimo. Pero otros sí estaban muy contentos y muy entusiasmados y para mí fue muy, muy conmovedor ver que todos los niños tenían los libros que la biblioteca, que la escuela misma les había comprado para promover la lectura, traían los libros con ellos, me hicieron muchas preguntas, también me preguntaron, o sea, los niños siempre preguntan por qué los personajes hacen esto y no otra cosa, ¿no? También me dijeron que si iba a escribir otra más y al final me dijeron, bueno, ahora profesora, dijo la directora de la escuela, usted va a firmar los 600 libros de los niños. Y yo tenía que tomar el avión esa misma tarde, yo decía, no voy a salir nunca, ¿qué voy a hacer? Pero me llamó mucho la atención porque yo decía, pero ¿cómo? Qué raro que me esperen así, como si yo fuera un gran personaje. Y no era eso. Los que eran grandes personajes eran ellos. Al recibir mi visita, los que se estaban convirtiendo realmente en personajes importantes eran ellos, porque estaban siendo visitados por alguien que escribía libros. Entonces sí, además la directora me dijo, solo rápido, un garabato rápido y ya está. No, o sea, yo primero, saludaba a los niños, todo, y entonces yo hacía el garabato, no, yo quiero que me pongas Pato, porque a mí, mi hermana me dice así, otro me decía, le puedes decir para mi abuela no sé qué, porque yo le voy a regalar el libro a mi abuela, y otro que llegaba y me decía, oye, pero ¿crees que pueda comprar el libro en plazos? Porque no tengo dinero, pero se lo quiero regalar a mi amigo. Y todo eso para mí fue muy conmovedor, porque yo me estaba dando cuenta que los niños quieren leer, que para los niños tener libros sigue siendo algo importante y algo valioso, y que realmente nosotros tenemos una gran responsabilidad en hacer esto que de pronto parece tan serio, tan académico, tan alejado de la realidad,
y creo que la gente que no se dedica a esto, los niños en especial, agradecen muchísimo que alguien les cuente historias de lugares exóticos, lejanos, que les hagan imaginar, que les hagan pues eso, o sea, viajar por el tiempo, que es a lo que nos dedicamos nosotros todos los días, y que siendo algo tan placentero, lo mínimo que podemos hacer es compartirlo con ellos, que solo podrán hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, por mí es suficiente. Solo quería enseñarles el corto, ¿se puede? Porque es bonito, nada más. Y tienes que contar lo de las Olimpiadas de Historia. Sí, lo de las Olimpiadas. Sí. Bueno, tú sabes del corto. Sí. Bueno, las Olimpiadas de la Historia, que Alberto tiene mucho interés en que yo les cuente. El Instituto de Históricas de la UNAM, el Colegio de México y la Academia de la Historia han organizado un concurso nacional que se llama, hace 6 años más o menos, creo que se empezó a organizar, o no sé si más, pero yo apenas entré al comité hace 2 años, cuando llegué al instituto. Y este concurso, que se llama así, las Olimpiadas de la Historia, es un concurso nacional que convoca a niños entre 13 y 16 años para que participen en un concurso sobre historia, ¿no? Y se inscriben cada año alrededor de 170,000 niños que van a concursar, y el concurso consiste en hacer exámenes de historia, ¿no? O sea, parecería un poco raro, pero es una experiencia muy linda, muy interesante, porque las Olimpiadas están divididas en 3 etapas. La primera etapa, en donde entran los 170,000, es una etapa de opción múltiple, en donde en efecto se privilegia la habilidad de la memoria, ¿no? Los nombres, las fechas, todas esas cosas horribles que uno siempre huye de ellas, pero que finalmente pues no nos podemos escapar tampoco cuando estamos haciendo historia. Entonces, bueno, esta primera etapa es un gran filtro, además, en donde entran los 170,000 y acaban pasando únicamente 100 de esos 170,000. Sí, de esos 100, a esos 100 se les recluye un fin de semana completo con nosotros, ¿no? Nos vamos todos a algún lugar lindo, no en México DF, sino en alguna ciudad bonita, como puedo decir. Sí. Bueno, México DF es linda ciudad, pero hay ciudades dentro de México que son preciosas y más tranquilas. Entonces estos niños viajan desde las distintas partes de la República a este lugar, en donde están 2 días. El primer día tienen que escribir un ensayo, y el segundo día también tienen que contestar otro examen que es más de interpretación y de análisis. Y hemos hecho distintas cosas. En alguna ocasión les pedimos que ellos de sus casas trajeran todas las fotografías y documentos de su familia para que escribieran su propia historia familiar, ¿no? El siguiente año fue más la historia de su comunidad, y encontramos cosas preciosas, así cada quien llevaron cosas fantásticas, ¿no? El acta de nacimiento de los abuelos, las cartas de amor, ¿no? De los papás, todas esas cosas que son valiosas, como la memoria de su propia familia y la memoria de su propio barrio. Entonces, bueno, esa etapa es muy divertida. Es cansado porque son 100 ensayos y 100 exámenes que hay que calificar, pero hemos hecho un equipo muy divertido, también de profesores. Somos alrededor de 10 profesores que nos vamos ese fin de semana y que nos dedicamos a calificar. Y de esos 100, solo pasan 5 a la final. Y esa final se pasa por la televisión, que en realidad ese es el gran triunfo para los ganadores, salir en la televisión nacional, en el canal más importante, ¿no? De México, que es el Canal 2, que todo el mundo ve. Claro, pasa un domingo a las 12 del día, que es lo que nos han dado, pero en realidad ha resultado muy sorprendente, que es un programa con muchísimo rating también. O sea, realmente nos ha sorprendido que las familias mexicanas a las 12 del día de ese domingo se quedan en casa para ver el programa. A veces lo ponen después del fútbol, ¿no? Entonces ya cuando acaba el fútbol empiezan las Olimpiadas de la Historia, pero la gente se queda hasta el final y el rating no baja. Es decir, o sea, la gente está interesada y desde su casa contestan las preguntas, porque es un programa, ya en la final se trata de un programa como de atínale al precio, ¿cómo se llama? Así, como una cosa muy, pues sí, o sea, muy popular, ¿no?
y entonces es un programa como de concursos, como cualquier otro programa de concursos, pero con contenido histórico. Y es impresionante cómo se preparan estos niños, saben muchísimo más que cualquiera de nosotros, porque además se vuelven especialistas en la historia de México de todos los periodos, ¿no? Es realmente muy, muy interesante, muy bonito. Hay niños que vienen de comunidades también muy lejanas, muy pobres, que pasan preparándose todo el año y que ganan, y allí, bueno, pasan a la final, se televisa la final, se graba el programa con muchos niños, todo el público es de niños, entonces les reparten camisetas y gorras, y entonces está el equipo azul, cada equipo apoya a un concursante, y entonces hay grandes porras y gritos, los niños se emocionan mucho. Y al final el ganador, pues es el ganador en 370,000, no es poca cosa, se lleva una computadora, un paquete de libros y bueno, la fama de haberse convertido en la estrella de la televisión el domingo a las 12 del día, ¿no? Pero ha sido una experiencia realmente muy linda, muy satisfactoria, de la que uno aprende siempre cada año y que pues esperemos que se siga repitiendo, como sí parece que va a ser. Entonces, bueno, solo lo que les quería mostrar es, cuando el editorial de Guadalajara vio el libro de la Nana Jacinta, se dio cuenta que los dibujos sí son muy bonitos, los que están a blanco y negro, pero que probablemente eran, que probablemente eran poco atractivos para los niños que están como más interesados en otra cosa. Entonces hicieron una propuesta distinta, porque la idea era casi jugar una broma a los niños. Esto se iba a pasar en el cine como corto antes de que empiecen las películas, y entonces lo que ellos querían era dar la imagen de la nueva película para niños que iba a pasar en el verano, pero al final lo que se dice es otra cosa, era una broma que trataba de atraer a los niños a la lectura. Dice, este fue el primer corto para inaugurar el proyecto, y después se hizo otro corto más, pero en realidad es muy costoso hacerlo, o sea, se tiene que invertir mucho dinero, y el proyecto pues es una pena, pero se tuvo que suspender. Pero afortunadamente, para mí, porque es un recuerdo muy lindo, pues sí pasó, y además creo que es una muy buena idea. Entonces, bueno, dura 1 minuto nada más. ¿Tienes un minuto? Sí. No sé si está hablando. No, si no, no importa. Bueno, no importa. Quizás no hay cocina. Que no, es que a veces esas personas que ven ligan un computador y luego después no veían cómo estaban y no veían. Vamos a tener que ver el sonido. ¿Esta? Sí, creo que sí. Vale, esta es la comparación. ¿Es esta la que da una comparación? Sí. Pues entonces... Vale. Voy aquí. Bueno, vamos a ver qué
si no era. Bueno, hemos tenido unos problemas técnicos. Bueno, ni modo. Pues nada más agradecer muchísimo su atención, gracias por estar aquí, por escuchar esto y bueno, pues nada. Muito obrigada, profesora Rosselló, por esta excelente comunicación. Y ahora vamos a abrir un turno para las personas que quieran preguntar alguna cosa, profesora. Abro a conversa, porque non teño dúbida nenhuma que isto va a dar. Non sei se falar en portugués ou en español, mellor en español, como os nosos amigos portugueses persiguen estrictamente o español. Bueno, a mí me ha encantado, es que la verdad que me estoy lanzando más por abrir el debate porque has generado un montón de ideas, ¿no? Pero quizás lo que a mí me gustaría que explicaras un poquito más es, porque me parece muy difícil explicar la historia a niños, ¿no? Sobre todo cuando uno no parte, o sea, por un lado lo que tú decías, bueno, has hablado de diferentes experiencias, unas más encajadas en los libros de secundaria, las directrices oficiales y otras un poco más libres, ¿no? Sí. A mí lo que me parece difícil, porque estamos muy acostumbrados, ¿no?, aunque ahora también haya muchos debates en torno a este tema, a entender la historia como una ciencia social, ¿no?, o por lo menos, aunque lo hayamos discutido en las últimas décadas, yo creo que tiene un peso muy fuerte todavía. Y hay muchas personas que desde luego siguen defendiendo que sea así, ¿no? Y como ciencia social, pues siempre se le supone precisamente que tiene una utilidad social, que son explicaciones sobre la sociedad, ¿no?, que pueden ayudar a construir un futuro diferente o por lo menos a entendernos, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece difícil, independientemente de que cada uno comparta o no esta idea de la historia como ciencia social, pero creo que de alguna manera bebemos por lo menos parcialmente de ella, ¿cómo se explica la historia a los niños? ¿Se busca solo entretenerlos? ¿Se busca que aprendan algo? Tú has hablado, pero no has entrado mucho en esa conexión entre el presente y el pasado. Otra pregunta, por ejemplo, que yo me hacía es, algo que está presente en la historia es evidentemente el poder, el dolor, la injusticia. ¿Qué se hace con eso, con esos elementos que yo creo que tienen que estar presentes en cualquier historia, ¿no? ¿Qué se hace con ellos a la hora de explicar a los niños? ¿Cómo se aprende según las diferentes edades de los niños que pueden asimilar y que no? Bueno, en fin, no sé, son muchas preguntas, como ves, porque... No, muchas gracias. Pero felicidades, porque yo creo que estamos todos, vamos, entusiasmados con tu experiencia. No, pues muchísimas gracias. Creo que es algo que merece mucho la pena hacer. Y curiosamente creo que es algo que se ha despreciado mucho también, ¿no? Como que se ve como poca cosa siempre la divulgación, al menos en México, ¿no? Los colegas muchas veces lo ven como algo que no es tan importante, no merece mucho la pena, aunque ahora hay colegas que están poniendo mucho peso a ello, como Martín Ríos, que es un profesor también del instituto, que enfatiza mucho la importancia que tiene hacer difusión de la historia, la divulgación de la historia, este mismo esfuerzo que se hace por, pues además, las dos instituciones, yo diría, más importantes en cuanto al quehacer histórico desde la academia, que son el Instituto de Históricas de la UNAM y el Colegio en México. Son ellos quienes están haciendo este esfuerzo por divulgar, pero creo que lo que tú dices, pues sí, es algo que uno se pregunta siempre, o sea, ¿qué es lo que uno busca cuando está haciendo esto, no? Además de divertirse mucho, porque sí que es divertido, pero creo que durante mucho tiempo la difusión de la historia entre los niños se utilizó para construir una cultura profundamente nacionalista. En México el nacionalismo fue muy fuerte y creo que todos nosotros, me refiero a nosotros cuando hablo de mis amigos y colegas que están haciendo libros de texto también, somos muy conscientes de ello y por eso tratamos siempre de matizar esa historia nacionalista, de además una historia maniquea, ¿no? Una historia en donde había malos y buenos también, y
este ejercicio de matizar ya plantea también una pregunta de qué es entonces lo que queremos llevarle a los niños, ¿no? O sea, no queremos ya construir este nacionalismo, antes era muy fácil, ¿no? Exaltar a los héroes, poner a los buenos, poner a los malos. Ahora creo que hay que tratar, primero eso, de encontrar o tratar de encontrar un equilibrio en el relato que se quiere llevar a los niños, ¿no? Que no es poca cosa, o sea, porque uno tiene que preguntarse eso, qué es lo que les queremos contar. No sé, me la pones difícil, pero creo que uno se pregunta qué es lo que merece la pena recordar de nuestra historia, ¿no? Y ahora me venía a la mente este poema de Eliseo Alberto, este poeta cubano, que decía, cuando uno ha olvidado a dónde va, lo más importante es recordar de dónde viene, ¿no? Entonces sí, o sea, cuando uno pierde el rumbo, ahí está la memoria y ahí está la historia, y creo que los niños hoy en día, pues eso, tendrían que acercarse más a su historia para entender mejor quiénes somos hoy, actualmente, en un mundo eso, tan diverso, tan complejo. Pero sí, creo que tiene que haber un poco de todo. ¿Qué es eso? ¿Qué vale la pena recordar? ¿Qué merece la pena recordar? Además, somos autoridad suficiente para decidir que sí y que no. Pero también creo que entretener a los niños no está mal, ¿no? O sea, mostrarles que la historia puede ser divertida, que leer puede ser divertido, que recordar tiene sentido y es importante y tiene un significado importante, ¿no? Y eso, o sea, que las cosas que uno hace en la vida se vuelvan significativas. No que cada vez que un niño se coma un taco de chapulines en México tenga que pensar en el México prehispánico, pero de alguna manera sí, o sea, saber que de ahí venimos, que eso tiene una historia y un origen. Sí, gracias. Profesora Ana Paula. Sí. A minha dúvida face às factos, para além de ser extremamente entusiasmante e é diferente daquilo que se passa em Portugal, nomeadamente há, no caso português, já muitas tentativas não, portanto estas várias vertentes têm sido feitas e já são feitas há muito tempo. E conhecendo exatamente essa experiência é a ligação, no fundo, dos professores, daqueles que têm que dar os programas, e que têm que, no fundo, gerir, portanto, uns conteúdos programáticos e têm que nos dar, no fundo, a esses mesmos, aos alunos, aos jovens, de 13 a 16, de 10, que no nosso caso está, no fundo, básico, bem, todo o período básico. Qual é que é a reação? Que tipo de ligação têm estes professores, que estão treinados nas suas competências pedagógicas para ensinar as crianças, como é que eles reagiram a este novo discurso historiográfico que começou a aparecer? Reagiram bem, porque no fundo temos várias gerações que estão no fundo a ensinar. No nosso caso, em Portugal, há um acompanhamento muito próximo entre quem saiu, no fundo, das universidades, está também a trabalhar no campo com os jovens e, portanto, tem sido esta ligação, não é? No vosso caso, com certeza que também. Mas qual foi a reação face a uma alteração tão brusca, ao mesmo tempo, de um discurso que era um discurso oficial, único, para um discurso que é um discurso plural? Claro, porque, em termos da narrativa que vocês constroem, são narrativas plurais. Claro. Sí, no es exactamente lo que acontece también. Claro, es una pregunta muy interesante. En efecto, no existe, nosotros como académicos no tenemos mucha relación con los profesores que están realmente en las escuelas, ¿no? Y eso es un problema muy serio. Pero además, sí nos hemos dado cuenta, sobre todo en las Olimpiadas de la Historia, que muchas veces los niños siguen repitiendo, por más que están leyendo los libros que escribimos nosotros, el que les está enseñando la historia es el profesor que les está repitiendo la historia nacionalista, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, eso es una realidad y habría que pensarla, ¿no? Y cada vez que calificamos los 100 exámenes nos damos cuenta de ello, ¿no? Decimos, ¿qué pasa? Que siguen repitiendo esa historia. Sin embargo, creo que existen también profesores que agradecen mucho tener la
posibilidad de tener una variedad de interpretaciones, ¿no? Y son profesores. Es que eso también ocurre en México y esto me regresa al inicio de la conferencia. Los señores de 60 y 70 años de aquel foro eran personas que se habían educado en esos libros nacionalistas y que siguen repitiendo lo mismo. Es increíble porque ellos tienen 60 y 70 años. Los niños de la Olimpiada de la Historia tienen 13 y muchos siguen repitiendo esa misma historia. Eso es verdad. Lo que quiero decir es que en México hay mucha resistencia por un sector de la población a deshacernos de ese discurso nacionalista, patriotero, que hace mucho daño, de blancos y negros, ¿no? O sea, hay un sector de la población que sigue insistiendo mucho en que esa es la versión de la vida y del mundo. Y creo que por eso mismo, quienes no tenemos esa versión y quienes nos damos cuenta de que las cosas siempre tienen sus matices y no todo es blanco y negro, tenemos mucha más responsabilidad en seguir combatiendo y en llevar esto, aunque hay resistencia, por supuesto, pero en relacionarnos con ellos, ¿no? Puedo contar disculpa, una pequeña anécdota, porque yo estuve, cuando llegué a primera vez a México, yo me inscribí en la Universidad de Guadalajara en las cadeiras da licenciatura de Historia do México. E entón eu estaba a esperar que o profesor diera o típico discurso nacionalista, mas o profesor era moito bom e dio un discurso non maniqueo, non o típico discurso de bons e maus. E o problema foron os alumnos que non gostaron do profesor, porque eles estaban a esperar a oír, a dizer, os españois son moito maus e o calado tamén, claro. Y ellos estaban a esperar que el profesor les dijera eso. Y cuando el profesor les dice, no, mas esto te matices, esto no es así, esto tal, ellos no gustaron y algunos salieron de aula. O sea, y era un profesor mexicano con alumnos mexicanos. O sea, ya no es solo que un profesor reproduzca un discurso, es que a veces son los alumnos los que quieren que un profesor reproduzca ese discurso, ¿no? Disculpen por la intervención. Aquí un señor. Muchas gracias. Yo voy a hablar en portugués y español. Muy bien. Me ha gustado muchísimo tu conferencia. Qué bueno. Yo soy uno de esos señores de los 60. Sí. Que he tenido una educación nacionalista y después he tenido toda una vida un poco doble, porque he sido investigador toda la vida y siempre profesor de instituto. Siempre he hablado con niños y soy también autor de libros de texto. ¡Qué bien! Y como esto entiendo muy bien los problemas. Pero creo que en Portugal, en este momento, la cuestión se pone de otra forma que me gustaría también de oír tu opinión. Y es que el problema nosotros no es ya la historia nacionalista, porque esa ha sido la que yo he aprendido, pero no la que he enseñado. Sí. Y para nosotros no tenemos mucho ese problema. Tenemos otro problema que no nos olvido, cómo hacerla pasar entre la historia académica, la historia de la universidad y la historia que se enseña. Ese sí es nuestro problema. Porque ahora, y que no está resolvido, porque lo que pensamos es que es la misma, y no es verdad. No es verdad. Que hacer una historia que la universidad va. Pero no, hay que hacer algo de traducción. Para que pase. Sí, claro. Para que pase, no es posible hacerlo directo. Sí. Eso me gustaría que yo lo habrá dicho, pero un poco más sobre eso, como que es la misma historia, pero son dos historias. Claro, sí, lo entiendo. Entre la historia que se investiga y la historia que se enseña. Claro. Y este es una cuestión de arte. Sí. No, muchísimas gracias por su pregunta y por haber venido. Sí, yo creo que sí hay que hacer ese proceso de transformación entre la historia académica y la historia que llega a la gente. Creo que, no sé, lo estoy pensando ahora mismo, ¿no? A mí también me ayuda muchísimo todo lo que me dicen y me hace pensar muchas cosas. Creo que
parte de hacer difusión de la historia es pensar en grandes procesos, en qué es lo que queremos transmitir como un sentido de proceso a los demás. Es decir, creo que desde la academia nos ocupamos de cosas muy pequeñitas, ¿no? O sea, yo misma ahora, por ejemplo, pongo otra vez, perdón, mi ejemplo, pero es el que conozco, estoy estudiando el cuerpo femenino en la Nueva España. O sea, esto está así, o sea, es una cosa pequeñita, chiquitita, que en realidad a un niño, pues, ¿qué le puede decir? Nada, ¿no? Creo que gran parte de lo que es muy interesante de hacer difusión de la historia es que cuando uno lo hace hay que pensar en los grandes procesos, ¿no? O sea, en eso que merece la pena recordar, pero no solo en lo anecdótico o en lo chiquito, sino en un sentido de proceso, de época, de interpretación que tenga sentido y que explique realmente un periodo de la historia. No sé si estoy respondiendo bien. Sí. Ahora sí, es verdad. Y eso tiene otro problema, que es la formación de los propios profesores. Lo que la universidad hace al formar los profesores, quizás no está haciendo su trabajo, ¿no? Claro. Sí, ahora, en el caso de México debe ser muy distinto al de Portugal. O sea, en el caso de México, la mayor parte de los profesores de secundaria son profesores muy mal preparados. Es realmente así, o sea, tienen un nivel de educación muy bajo, saben muy pocas cosas, entonces pues eso también hace doblemente difícil las cosas, ¿no? Porque sí, supongo que en Portugal es distinto, sí, no, debe ser, sí, estoy segura. Sí. No, un poco diferente, porque no es de la formación, es una formación universitaria que está muy buena, pero no adecuada. Ya, sí, hay un desfase, sí. Claro. Sí, una cosa es ser un buen investigador y otra cosa es ser un buen profesor. Y la universidad piensa en hacer investigadores. Claro. Bueno, y que yo, perdón, solo porque está relacionado con lo que estáis hablando, a mí me da un poco la impresión muchas veces de que la licenciatura parece que no estuviera pensada para tener profesionales. Quiero decir, porque ahora como son todo, por lo menos en Europa, después los máster, los doctorados, pero realmente un alumno de historia debería terminar la licenciatura preparado para dar clases. Claro, es lo que más es lo mínimo que se puede exigir a una carrera. Sí. Eso es, en el caso de México, ese es el problema que nos estamos enfrentando. No hay una sola clase de difusión en la licenciatura, de difusión de la historia. Hay una clase que se llama Didáctica de la Historia, que es pésima, y que además enseña todo menos didáctica de la historia, ¿no? Bueno, creo que ahora ha cambiado y están entrando nuevos profesores, pero es una sola clase en toda la licenciatura, no hay nada de difusión, nada de divulgación. Y bueno, esto de los libros y las novelitas es solo un ejemplo, pero hay muchísimas otras cosas que se pueden hacer para difundir y para divulgar. Está el trabajo en los museos también, que también tiene su propia manera de funcionar y todo. Entonces creo que sí se requiere mucho una profesionalización en ese sentido que no existe todavía. Bueno, yo vuelvo al español, lo siento mucho, pero yo te lo agradezco. Llevo 3 días en Portugal, así que todavía no sé hablar nada. Muchas gracias por tu conferencia, me ha encantado porque muchas veces vivimos en nuestra torre de Babel, sí, ¿verdad? Y no somos conscientes de que bueno, eso que hacemos en realidad debería de estar orientado a la divulgación, ¿verdad? A mí me interesa sobre todo tu conferencia desde el punto de vista de los frenos y obstáculos que has ido encontrando para desarrollar tu trabajo, es decir, para desarrollar la novela que has estado hablando. Sí. No sé si ahora se me venía a la cabeza uno de los obstáculos que quizás podría ser también interesante para tener en cuenta, la historia doméstica, es decir, la historia que nos enseñan nuestros padres. Entonces, todos los padres tienen una versión particular de la historia, entonces eso es lo más fácil que uno vaya repitiendo a lo largo de su vida y lo que más grabado se le quede, ¿no? No sé si ese podría ser un primer freno. Otro has hablado tú también del freno de la gente mayor, la gente que se ha formado en una determinada escuela. Yo puedo contar una historia también en Guatemala. Hicieron una especie de... La universidad hizo como especie de un monográfico sobre dictadores guatemaltecos, bueno, dictadores
los reconocí yo como dictadores, ellos no hablaban de dictadores. Durante el siglo XIX y siglo XX. Claro, cuando yo entré allí, yo no participé, yo era el más joven que había allí, el segundo tenía 70 años, el segundo más joven, entonces ahí lo que había una reafirmación de cosas que querían escuchar. No se decía nada interesante, al menos para ellos, porque ellos ya querían escuchar eso que estaban diciendo ciertos profesores que también compartían edad, ¿no? Entonces, bueno, ese es el segundo freno que tú has hablado también, ¿no? El que he dicho yo, historia doméstica, ¿no? Lo llamamos así, la de los mayores, pero me interesa muchísimo, y ahora también un poco extrapolando el tema del caso español, el freno político. Antes has hablado tú de que os tuvisteis que ajustar a unas líneas, lo has dicho así de pasada, me ha parecido interesante, es decir, ¿cuáles son esas líneas? ¿Cuáles son esos márgenes que no se podían traspasar y que vosotras pues, os habéis tenido que ajustar ahí? Yo imagino el caso español. El caso español, para hablar de la guerra civil, por ejemplo, pues ahí supongo que habrá que ajustar esos márgenes en función de la política reinante del momento. No lo sé, desconozco la relación no solo entre académico y profesor de instituto, sino también la de académico, profesor de instituto y político. Claro. Por lo tanto, me gustaría saber un poco si pudieras un poco desarrollar esos márgenes en los cuales vosotros tuvisteis que ajustar el trabajo. Sí, claro, gracias también. Bueno, sobre la historia doméstica, sí, yo creo que uno siempre trae con uno mismo la historia que escuchó en su casa y lo que nos contaron nuestros padres. En mi caso, bueno, soy afortunada quizá, pero esa historia me sirvió también, lo que decía hace un momento, o sea, recordar de dónde venía para saber a dónde quería ir, ¿no? Y cuando preguntaba a María José, o sea, ¿qué era lo que yo quería transmitirle a los niños? Pues era eso, lo que yo aprendí en mi casa, en realidad. O sea, yo fui afortunada porque me gustó la versión que me contaron de la historia y porque además hace sentido con lo que creo hoy. Y pues en ese sentido no me generó un freno ni un obstáculo. Supongo que a otras personas sí, no lo sé, seguramente sí. En cuanto al freno de los mayores, sí están todas esas barreras nacionalistas de las que hablaba hace un momento. A mí, yo me había enfrentado más al miedo del freno de los niños mismos. Los niños generalmente creen que la historia es muy aburrida. Y sí es aburrida, o sea, lo que les cuentan en la historia es aburridísimo. Yo veo los libros de mis sobrinos, es aburridísimo con mayúsculas, ¿no? No me puedo defender a la forma y decir, a ver, explícame, ¿por qué va a ser divertido esto? Pues sí, pobre, no hay forma de defenderme ni de defender a mis colegas, ¿no? Entonces, eso sí ha sido un freno. Hoy en día, sé, por ejemplo, en el caso de México, la materia que más se reprueba en la preparatoria, junto con matemáticas, es historia. Es increíble, eso habla de algo también, ¿no? Que la historia no se está contando bien. Por suerte es preparatoria, no secundaria, me siento menos responsable, ¿no? Y sobre la otra cosa, el freno político, sí, yo creo que la historia siempre va de la mano con el tema de la política, o sea, finalmente la conciencia histórica pues, es fundamental a la hora de organizar a una sociedad y de la manera en que se quiere organizar esa sociedad. Creo que ahora en México ha habido cierta apertura en los programas, ¿no? Hay una historia menos maniquea, hay una historia menos nacionalista, desde el propio gobierno que ya no es nacionalista tampoco. Hoy no sabría muy bien qué entiende el gobierno mexicano hoy por nacionalismo, ¿no? Creo que tampoco perdió el rumbo por completo una vez que se fue el PRI. Hoy el nacionalismo no está presente en los libros de texto. Sin embargo, es verdad que el nuevo gobierno, que es un gobierno más de derecha, bueno, ahora ha regresado el PRI, ya veremos qué reflejo tiene también eso en la enseñanza de la historia, porque sí lo tiene, pero el gobierno de derecha redujo muchas horas a la enseñanza de la historia en las aulas, ¿no? Entonces, en vez de tener materias de historia en los 3 años de secundaria, solo se tenía en 2 años una de historia universal, una de historia, y además los contenidos son más reducidos. Sí nos encontramos con eso, y nosotros a la hora de escribir tratamos de encontrar los huequitos por donde podemos meter las cosas que sabemos que no pueden quedarse fuera. Bueno, yo te quería felicitar por 2 cosas, que
O sea, yo nunca pensé que la divulgación fuera algo que tuviese poco valor, sino todo lo contrario, creo que es algo muy valioso y además muy, muy difícil de hacer. Y yo solo decía Margarita, o sea, me da muchísima envidia, pero bueno, como ella también me ha contestado, nunca es tarde. Así que estamos muy abiertos, así como también, porque siempre me estoy cuestionando que es súper importante. La verdad que siempre me cuestiono, ¿estoy haciendo esto para qué? ¿No? Porque claro, tú decías, tengo algo tan pequeñito, sí, ¿a quién le importa? Que dice, ¿esto a quién le importa? Sí. Y siempre tengo esa crisis, siempre está. Una crisis que siempre. Bueno, aparte de esto, mi pregunta un poco más concreta, ¿no? Me gustaría que comentases, a ver, si tu forma de escribir, a la hora de escribir cuentos infantiles y esa pasión que tú dices que sientes por la escritura, me imagino que la trasladará a la hora de escribir tu artículo más científico, no más académico. Siento mucho decirte que hasta ahora no había leído nada tuyo, pero a partir de ahora leeré. Entonces tendré la ocasión de poder comprobarlo por mí misma. Pero bueno, mi pregunta es, tú en esos artículos científicos también me imagino que trasladarás esa forma de escribir más literaria, ¿no? De comunicar cosas más personales. Entonces mi pregunta es que como mi inquietud va también por ese sentido, porque yo trato de escribir también de una forma un tanto diferente, al menos lo intento, o lo que me gustaría. Si te ha encontrado algún freno, alguna reticencia por parte de tus compañeros, porque yo sí que la he encontrado. A mí me han llegado a decir alguna vez que no es historia lo que yo escribía, porque ponía un tinte un tanto más personal. O sea, en el momento en el que te sales un poco de los cánones establecidos por la historia de la seriedad, la distancia, y tratas de, o manteniendo el mismo rigor, de hacer algo un tanto más personal, ya no es historia, ya es literatura. Entonces, no sé si has tenido también esa opinión, ¿no? Sí, muchas gracias también por la pregunta. No, yo creo que sí entiendo lo que me dices. A mí me gusta mucho escribir, pero creo que, y es verdad que cuando escribo los artículos académicos, narro. Creo que eso es lo que puede ser personal en el estilo que tengo para escribir, o sea, que es más bien como narrar cosas, ¿no? Como contar cosas. Pero es verdad que trato de escribir de una manera muy distinta para cuando estoy escribiendo para la academia que cuando estoy haciendo los cuentos para niños. O sea, finalmente, y eso sí lo voy a confesar abiertamente, o sea, mis cuentos para niños pueden ser incluso cursis de pronto, ¿no? No sé cómo se diga, pero bueno. Y eso me daba también un poco de pudor y dije, no importa, es el lugar oficialmente allí es donde puede hacer eso. Claro, trato de no hacerlo demasiado porque entonces no sería horrible, ¿no? Pero sí creo que puedo darme mucha más libertad a la hora de escribir para los niños que a la hora de hacerlo para academia, pero por eso es bonito hacerlo, porque ahí uno puede explayarse mucho más, ¿no? Sí. Pero yo sí la he leído y sí escribe muy literario. O sea, te encanta narrar y es un estilo muy literario, sí. Y que siempre va... con crítica de que se ve lo que yo te decía, ¿hay encontrado con crítica? No, al contrario, creo que es algo que a mis colegas, amigos, les gusta. Sí, bueno, eso me han dicho. Sí. Bom, eu non sei se falar en español ou portugués. O meu portugués é moito español. Acho que ninguén vai ter problemas. Pronto, parabéns pela intervención e polo que vieste a presentar. Eu queria facer tamén unha observación e ver o que a presentación que fizeste, mas non únicamente desde o punto de vista académico, mas sim desde unha óptica que hoxe en Portugal e na Europa en geral temos na nosa ciencia e en geral nos ámbitos de persoas formadas que é a empregabilidade e a utilidade da nosa ciencia e o noso saber facer para a sociedade. Então, estamos a falar aquí que se a Torre de Marfil, enfocábase claramente que somos hiperespecializados, non pode ser de outra forma, no ámbito de investigación, mas tamén as nosas disciplinas parece que están sempre quer ser moito limitadas, non se pode transbordar o coñecimento que nos temos a sempre outra área específica para ese coñecimento e parece cando un entra numa cociña onde há un millón de elementos para facer unha única función mínima e para facer qualquer coisa, abrir unha lata precisas 400 elementos. Entón a questão é que non sei se o debate en Portugal e quero que se conheça na España é o mesmo. É obvio que está presente a questão da divulgação,
mas está en causa tamén a utilidade da nosa ciencia e iso, obviamente, como todos sabemos, ten un reflexo económico e de respetabilidade. E tamén ten a ver con a nosa forma de nos apresentarnos como úteis á sociedade, a través da divulgación e outras cuestiones. Mas, eu non sei se, cando estaba a falar, a facer esta presentación de todas estas iniciativas, eu estaba ben, como é que se transborda un discurso e un traballo académico, mesmo que nos teñamos a capacidade para coñecer a historia global e adaptar, para ter un discurso con unha persoa que en principio é un universitario licenciado e nos está licenciando, non é o mesmo que falar con unha persoa de 5 anos, 14 anos, como modulamos iso? E entón aí entramos outra vez a mente outra questão, é que para facer estas coisas, por exemplo, a editora e demais, colocou ao peo a trabalhar pedagogos ou algumas persoas dessa especialidade para ajudar non somente a modular o conteúdo e o continente, mas tamén a forma de transmitir. Non sei se... Porque a mí dame un bocado de medo se alguén me dice, anímate a facer isto. Eu iría ficar inmediatamente como se me dice, escribe un artigo sobre o que estás a traballar para un jornal. Eu xa vi o que fixeron meus colegas que están moito máis a frente de mí e eu li o jornal, li aqueles artigos e eu disse, pronto, indiscutiblemente nos estamos condenados a nos extinguir porque é que somos incapaces de transmitir algo que seja asumible. É unha coisa que é absolutamente para o ámbito académico, se non conseguimos modular, ou parece que é então, esa questão de esa modulação e a cooperação, se existiu nesses projetos, acompañamiento de especialistas en pedagogía, de educación. Pues creo que tiene mucho que ver con lo que preguntaba el señor hace un momentito, o sea, cómo se hace esa traducción, ¿no?, entre lo académico y lo que se lleva a los niños. Creo que es mucho más simple. Así, no sé, en nuestro caso, en el caso de nuestro libro de texto, el que yo hice con el profesor Escalante, no hizo falta ningún equipo de pedagogos, pero creo que eso sí tenía que ver con que tanto Pablo como yo habíamos tenido contacto con niños antes, mucho tiempo, ¿no? Mi mamá lleva 35 años haciendo siendo profesora de primaria. Creo que es mucho más simple y creo que ahí está el reto en todos nosotros, porque puede parecer un lugar común, pero creo que hacer difusión tiene que ver también con conectarnos con nuestra parte más simple, que a veces es la más compleja, y con sacar nuestra parte más humana, ¿no? O sea, con decir, lo que hay que contar es eso, o sea, lo más esencial, lo que sabemos que vale la pena recordar porque nos hace más humanos, porque nos hace más conscientes, y para eso no hace falta otro especialista que nosotros mismos, ¿no? Un ejercicio de autorreflexión personal, y por eso la difusión también se vuelve muy enriquecedora personalmente, porque nos conecta con eso que en apariencia es lo más simple y que muchas veces es lo más complejo y lo más profundo. Entonces uno siempre está, para hacer esa traducción de la que usted hablaba, está uno siempre en eso, ¿no? Entonces yo creo que los pedagogos están muy bien cuando se necesitan, pero creo que tiene más que ver con nosotros mismos. ¿Hay alguna pregunta? No, no podemos. Pues muchísimas gracias, aprendí muchísimo. Muy obrigada. Gostaria de dizer, agradecer a todas as persoas que vieron e que aguantaron até o final e pensar que se callar sería bom, estaba a pensar depois de ouvir a Estela, que pudésemos dar continuidade e dar máis conferencias en un centro e ouvir a persoas que sellan historiadores pero que façan outra cosa que non sella traballar en a universidade, un historiador que este en unha editorial, un historiador que este na televisión, un historiador que este en un banco, se callar, ¿no? O sea, sí, porque, por exemplo, eu sei que en Inglaterra moitos historiadores que traballan nisso, ¿no? Entón, pronto, ver como podemos adaptar a historia a outros espacios. Moito obrigado. Al contrario, muchísimas